Quiera, señora Guerrero, tiene usted sus primeros 10 minutos. Muchísimas gracias. Me gustaría agradecer que me permitan comparecer ante esta comisión. Espero, deseo y tengo la confianza de que el arduo trabajo que están ustedes realizando fructifique y que permita llegar a conclusiones para seguir avanzando en materia de seguridad aérea, lo que sin duda va a redundar en beneficio de todos. En primer lugar, me gustaría explicar las circunstancias en las que yo me encontraba cuando sucedió el accidente de Spanair, la catástrofe. En aquel momento yo era mera espectadora, como cualquier español que horrorizado asistió contemplando el dolor de las víctimas. Desde aquí les transmito mis más sentidas condolencias y no podía saber que 2 años después sería llamada para integrar el órgano encargado de la investigación técnica. Soy profesora de universidad, en la actualidad resido en Boston, estoy invitada por el Center for Government and International Studies, el Centro de Estudios Gubernamentales e Internacionales de la Universidad de Harvard. He venido a desarrollar aquí un proyecto en materia de derecho aéreo y mi profesión habitual es, soy catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad Pablo de Olavide, por tanto soy funcionaria y resido en Sevilla habitualmente. Tengo que aclarar que el derecho aéreo como tal no es una disciplina académica que esté reconocida en España ni en la mayoría de los países. Pero desde hace aproximadamente algo más de 18 años, el 80% de mis trabajos de investigación están enfocados, están dedicados a actividades, a tareas relacionadas con el sector aeronáutico, con el derecho aéreo. He escrito varios estudios monográficos, multitud de artículos. Dirijo un proyecto de investigación en materia de normativa aérea, tengo a 12 investigadores a mi cargo, participo habitualmente en foros nacionales e internacionales y formo parte de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y de la European Air Law Association, la equivalente en el ámbito de Europa. Gracias a esto mantengo contacto con los principales profesionales del sector, fundamentalmente en Europa y en América. También he tenido la oportunidad de participar en varias ocasiones en trabajos prelegislativos, integrando grupos de trabajo. Además de la Comisión de Codificación, que depende del Ministerio de Justicia, a través de la cual he participado en trabajos normativos, he integrado otros organismos internacionales. La Safety Information Protection Task Force, que fue un grupo de trabajo que se constituyó en el seno de OACI, en el que participé junto con algún otro vocal de la Comisión de Investigación de Accidentes. La Just Culture, que depende de Eurocontrol. Y más recientemente me llamaron para que participara en un focus group que se constituyó en la Comisión Europea para evaluar la efectividad del Reglamento 996, un reglamento comunitario que ustedes sabrán que es el que se ocupa de establecer el régimen jurídico aplicable a la investigación y a la prevención de accidentes e incidentes de aviación civil. Todo esto lo explico para que se entienda por qué fui llamada a integrar en ese momento ese órgano colegiado, la Comisión de Investigación de Accidentes, junto con otros 6 vocales. En un momento inicial fui llamada en julio de 2010 bajo la presidencia de doña Rosa María Arnaldo. Todos ustedes saben que la propuesta de nuestro nombramiento se realiza por parte del ministro, pero que después pasa a control por parte de la comisión competente en el Congreso de los Diputados, que es la Comisión de Fomento. El nombramiento se realiza por un periodo de 6 años para que quede desvinculada de la legislatura en la cual se produce el nombramiento, de manera que los vocales que son designados no van a poder ser removidos de su cargo, salvo causas que están tasadas en la ley, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, un grave incumplimiento de sus funciones. Posteriormente, mi nombramiento ha sido renovado por otros 6 años más. Esto ocurrió en el verano de 2017, esta vez bajo la presidencia de don Manuel Ita. No obstante, a finales de julio de 2018 presenté mi renuncia. Actualmente, por tanto, no estoy ocupando la posición de vocal, no pertenezco al órgano. Si lo desean, si les interesa, más adelante explicaré cuáles fueron las razones por las cuales dimití, que tienen que ver con la independencia del órgano. Como especialista en normativa aérea, al integrarme en la organización, asumí protagonismo en todas las tareas relacionadas con la adaptación y el cumplimiento de lo previsto en el Reglamento 996 al que antes me he referido.
Tengo que indicar que entré justo en una fase en la que se estaba produciendo o que en los meses subsiguientes a mi incorporación al organismo se produjo la entrada en vigor de esta norma que acabo de mencionar. La norma es de octubre de 2010, con el periodo de vacatio legis se alargó hasta finales de diciembre, pero en diciembre ya era una norma efectiva. Mis tareas, como es lógico, han estado enfocadas a los aspectos jurídicos de la labor de la Comisión de Investigación de Accidentes, que son muchos más de los que aparentemente o desde fuera pudiera pensarse. Particularmente el artículo 12.3 del reglamento que vengo mencionando establecía una obligación que pesa sobre todos los Estados miembros. En todos los Estados miembros de la Unión Europea, decía el reglamento, era necesario que se firmaran acuerdos entre las autoridades técnicas de investigación y otras autoridades implicadas en la investigación, como pueden ser las autoridades judiciales. En este caso, yo me encargué directamente y de forma personal de dirigir los trabajos, la negociación, el acercamiento primero a las autoridades judiciales en nuestro país y posteriormente la redacción y la puesta en marcha de esos protocolos que quedaron firmados. Y además, junto con la firma de los protocolos, se adoptaron ciertas medidas que no eran mandatorias, que no eran obligatorias, pero que desde mi punto de vista están resultando muy útiles porque, por ejemplo, se pusieron en marcha causas de colaboración para la formación inicial y permanente de los jueces en materias relacionadas con derecho aeronáutico. Aún así, a mi juicio, quedan todavía bastantes medidas por adoptar y si tienen interés yo no tengo inconveniente en indicárselas. Por otro lado, me gustaría indicar, porque de lo que he podido escuchar de comparecientes previos se está hablando mucho de la CIAIAC y no siempre que se habla de esta institución se hace con fundamento de cómo funciona, que la CIAIAC es un órgano que está integrado por un pleno y por una plantilla permanente. El pleno está constituido a su vez por un presidente y un número variable de vocales que, según establece la Ley de Seguridad Aérea, puede oscilar entre 4 y 9. Y este pleno como tal no funciona de forma permanente, sino que se reúne de forma periódica. La plantilla, por el contrario, sí que es una plantilla permanente y está integrada por un cuerpo de investigadores. Algunos son funcionarios, otros son personal laboral. Y, como les digo, esta plantilla es la que se encarga de realizar las labores de investigación de campo, las labores de laboratorio, la redacción de los informes y el resto de las tareas administrativas inherentes y propias de cualquier institución. El Pleno, por el contrario, que no es permanente, se reúne un número de veces determinado al año que va a depender de las necesidades de cada caso concreto. Ronda, por el tiempo que yo he estado en la institución, que ha sido cerca de 8 años, entre las 12 y las 14 sesiones al año, aun cuando presupuestariamente solamente está previsto retribuir 11 de dichas sesiones. Les diré también que el marco regulatorio de la investigación de accidentes entronca directamente con un artículo, el artículo 26 del Convenio de Chicago, que es un convenio del año 1944, que se suscribió en el seno de la OACI, al cual pertenecen más de 190 estados, es decir, prácticamente toda la comunidad aeronáutica internacional. Esta norma, ya en el año 1944, imponía una obligación a los estados, de manera que el estado del suceso tiene la obligación de realizar una, llamaban encuesta en aquel momento con la terminología de la época, pero se refiere a una investigación técnica o a una investigación de seguridad de todo accidente o incidente grave que ocurra en su territorio. Esa norma, como les digo, es del año 1944 y en la medida en que 190 estados han ratificado el convenio, obliga a todos esos países. Se ha desarrollado posteriormente la primera versión del anexo 13 que desarrolla el artículo 26 del Convenio de Chicago, data del año 1951, pero este anexo 13 ha sufrido distintas enmiendas, distintas modificaciones, la última de las cuales se produjo en el año 2016, concretamente en julio de 2016, y se ha hecho efectiva en noviembre de 2016. Al menos durante el tiempo durante el cual he sido vocal, he peleado, tengo que decirle, sin éxito, para que se publicara en BOE. Al anexo que acabo de mencionar hay que añadirle varios manuales. Cada uno de estos manuales tiene por objeto cuestiones concretas relacionadas con cómo llevar a cabo la investigación, concretamente con su planificación, con los procedimientos, con las listas de verificación, con la redacción de los informes, con la protección de la información de seguridad. Es decir, que nada de esto queda a discreción del órgano, sino que está totalmente regulado.
Y a eso hay que añadirle circulares y material guía de OACI. Y eso solo por lo que respecta a la normativa que viene del ámbito internacional. También, lo he mencionado anteriormente en mi intervención, tenemos normativa comunitaria, el Reglamento 996, que sustituyó a una directiva que ya estaba en vigor en ese momento, y en el panorama nacional los artículos, mejor dicho, 13 y siguientes de la Ley de Seguridad Aérea y el Real Decreto 389 de 1998. Este Real Decreto, como ustedes sabrán, se ha modificado en 2 ocasiones con objeto de reforzar la independencia del órgano. Este somero repaso lo he hecho solo a efectos de que tengan una idea de lo complejo que es el marco normativo de la regulación de la investigación de accidentes. Imagínense lo que es el sector aeronáutico en su integridad. Esta es una actividad económica que está hiperregulada y conocer en profundidad y con rigor su régimen jurídico es extremadamente complicado. Exige una permanente actualización, razón por la cual me encuentro en fase de continuo aprendizaje. Yo no quiero contar nada más, me pongo a su disposición, les agradezco de nuevo la oportunidad que me brindan de explicarme y voy a darle respuesta en la medida de mis posibilidades a todas las preguntas que me realicen. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Guerrero. Comenzamos con las preguntas de los grupos. El Grupo Mixto, señora Oramas, su tiempo. Gracias, señora presidenta. Señora Guerrero, me ha parecido muy interesante lo que ha dicho porque había muchas de las cosas que ha contado que le iba a preguntar, pero le quería hacer la primera pregunta de una cosa que ha dicho, es ¿cuándo dimitió y cuáles fueron las razones? Que usted ha dicho lo de la independencia. Sí, he dimitido a finales de julio de 2018, porque he sido designada consejera, miembro del Consejo de Administración de una compañía que dentro de sus actividades, una de sus ramas de actividades, tiene por objeto elaborar piezas que se emplean en la industria aeroespacial. Y realmente le confieso que el tiempo que llevo en la empresa yo no he tenido ningún contacto con ninguna compañía, pero simplemente no, el hecho de asumir la alta responsabilidad que supone formar parte del Consejo de Administración de una empresa cuyo objeto está vinculado a la industria aeroespacial me ha parecido que podría enturbiar la necesaria independencia del órgano. Y esa es la razón, exclusivamente esa es la razón por la que he dimitido de mi puesto. Y no se publicó, igual que su nombramiento se publicó en el BOE, su cese no se ha publicado en el BOE. Pues lo ignoro, pero tiene que ser aceptado por el ministro, porque yo dirigí mi renuncia al presidente de la comisión a sabiendas que, dado que me había nombrado el ministro, el propio ministro tendría que aceptar el cese. No sé si después se ha publicado o no. Yo sí que tengo la carta aceptando mi dimisión. La puedo poner a su disposición cuando la quieran. A mí me parece muy interesante lo que ha dicho, porque a otros comparecientes le hemos preguntado si hay un régimen de incompatibilidades, nos ha dicho que no, que nunca había habido ningún tema de nadie planteado y que a no ser que sea jubilado, si no todo el mundo tiene que ver. Entonces yo le agradezco su información y desde luego la acción que ha tomado a iniciativa propia, porque lo que le quería preguntar, ¿usted cree que debe haber un régimen de incompatibilidades claro de los miembros de las comisiones de investigación con respecto a relaciones mercantiles, profesionales o de consejo, como ha sido el caso de usted, para garantizar esa independencia de las comisiones de investigación? Vamos a ver, los miembros, tanto los vocales como el presidente de la comisión de investigación, tienen que ser independientes. Eso lo dicen todas las normas, a nivel internacional, comunitario y nacional. ¿Cómo se materializa esa independencia? Si usted se está refiriendo a si es necesario un desarrollo reglamentario, parece bastante complicado pormenorizar cuándo se va a producir un conflicto de intereses con las tareas que uno desarrolla como vocal o como presidente del Pleno. La independencia, en cualquier caso, yo le quiero aclarar, porque además se viene hablando repetidamente de la independencia de la comisión, y no sé si siempre en sus justos términos, se predica en un triple sentido. Hay que ser independiente, por una parte, de las autoridades, porque en muchas ocasiones las recomendaciones que emitimos van dirigidas a autoridades. Por tanto, la forma en la que se produzca el nombramiento tiene que garantizar esa independencia. En la medida en que se nos nombra por un periodo de 6 años, estamos desvinculados de la legislatura. De esto podemos hablar más adelante si quiere, pero por no perder el hilo de lo que le estaba tratando de decir, que se predica en un triple sentido la independencia.
Se predica de las autoridades, se predica también respecto de los operadores del sector, y esa es la razón por la cual yo presenté mi dimisión. Evidentemente, no parece razonable que ninguna persona que esté asumiendo responsabilidades en el seno de la Comisión de Investigación de Accidentes esté en activo vinculada ni a operadores del sector, ni a una operadora gestora de aeropuertos, ni a una autoridad. O sea, creo que eso no hace falta escribirlo. Es evidente que eso significa... Pues va a hacer falta escribirlo, me da la impresión, y es de las conclusiones importantes de esta comisión. Y bueno, y hay una tercera cuestión importantísima, y es que también se predica la independencia respecto a las autoridades judiciales, porque como ustedes saben, Se fue. Señora Guerrero, ¿nos escucha? Bueno, que si no nos ve, ¿cómo nos va a escuchar? No, paramos hasta que... Yo escucho perfectamente. Es la imagen, entonces. Ahora la vemos y la escuchamos. Siga, por favor. No sé dónde se ha dejado de oír. Venía diciendo que la independencia se predica respecto de las autoridades, respecto de los operadores del sector y respecto de las autoridades judiciales. Y esta última parte es importantísima, porque el informe que elaboramos, que es un informe que se hace público, extrae una serie de conclusiones, determina cuáles son las causas probables y los factores contribuyentes del accidente a juicio de una comisión técnica, y eso hay que tenerlo siempre presente, porque la forma en la que investiga una comisión técnica no tiene por qué ser igual que la forma en la que se investiga o se realiza una instrucción en un procedimiento criminal o civil, y se elaboran, cuando procede en su caso, una serie de recomendaciones. El uso que se le dé a ese informe es importante que esté claro que no debe ser para determinar responsabilidades. Lo advertimos, hay una especie de disclaimer o de advertencia en la página inicial de cada uno de nuestros informes, porque es importantísimo para no, digamos, distorsionar el contenido del informe, no darle o no querer darle un uso para el cual no ha sido concebido. Y además, el mal uso de ese informe o el intento de usar el informe para lo que no se ha concebido distorsiona también incluso la propia actividad de la comisión, porque nos somete a una presión a la que no tendríamos que estar sometidos. Nosotros tenemos que trabajar con la tranquilidad de que lo que estamos haciendo es solo para descubrir la verdad y no se debe utilizar en un procedimiento para imputar responsabilidades a nadie. Sí, lo que nos han dicho varios expertos, que por ejemplo en Estados Unidos está en normativa expresa de que los informes de la Comisión de Investigaciones Aéreas no pueden estar en procedimientos judiciales, cosa que en nuestro país pues no sucede como mandato normativo, ¿no? Entonces yo le quería... Le explico, si me deja, en qué situación estamos en nuestro país. En los protocolos que les he mencionado al principio, que se han firmado con las autoridades judiciales, se han recogido una serie de compromisos de cómo se tiene que llevar a cabo la investigación, es decir, desde el momento en que sucede, de que el evento tiene lugar, cómo se accede a las pruebas, cómo se custodian las pruebas, la trazabilidad de las pruebas y cómo se va a producir el intercambio de información entre el órgano de investigación técnica y el órgano judicial, porque la independencia de las investigaciones, evidentemente, no impide que haya una coordinación y una comunicación entre órganos. Estamos trabajando sobre los mismos hechos y eso exige necesariamente que tengamos que hacerlo con unas reglas del juego. Ahí se han recogido o se han apuntado ciertas cosas, como por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hay que realizar una prueba que es destructiva? Pues hemos acordado que tiene que autorizarla el juez y que si el juez no se pronuncia en un plazo determinado, en ese caso, transcurridos 15 días, la prueba la llevamos a efecto. ¿O qué se hace con el resultado de nuestro informe? Todo esto está recogido en el protocolo, pero el protocolo no es más que un acuerdo. Entonces, yo le decía que al hilo de esas negociaciones que yo directamente estuve llevando a cabo con las autoridades judiciales, las conclusiones que trajimos es que con este protocolo se da cumplimiento a lo que dice el reglamento. La comisión se ha quedado tranquila, seguramente nuestras autoridades aeronáuticas se han quedado tranquilas también porque ya no tienen detrás a la comisión llamándoles la atención porque tienen pendiente cumplir una obligación internacional, pero si lo que queremos es ser efectivos, hay que ir más allá. Para que los informes de la comisión de investigación no sean válidos como prueba en un proceso,
Eso tendría que recogerse como norma con otro rango legal. Yo, personalmente, he estado haciendo el intento de ponerme en contacto con las comisiones que están preparando reformas en materia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque sería verdaderamente útil y yo creo que además estaríamos copiando el modelo de un sistema como el norteamericano, que está contrastado, que es uno de los mejores en el mundo, de los pioneros en normativa. Sería clave, sería fundamental. Pues eso era lo que le estaba preguntando y me parece que su aportación es realmente excepcional. Usted cubría un aspecto como era el tema de, aparte del enlace en el sistema judicial, el tema de el análisis de normativa y cumplimiento de normativa en la comisión de investigación. ¿Usted era la única con perfil jurídico en la comisión de investigación? Sí. Y a partir de la ciencia, creo que antes no había perfiles jurídicos. ¿Y a partir de su dimisión, sabe si ha sido sustituido su perfil? No tengo noticias, la verdad es que ha sido reciente porque tenga en cuenta que al presentar la dimisión a finales de julio ha pillado el mes de agosto, o sea que digamos que está casi arrancando el año, el curso, pero desde luego considero que sería verdaderamente útil que se contara de nuevo con otra persona que aporte este perfil jurídico y de hecho en Estados Unidos la NTSB, que saben ustedes que es el órgano que se encarga de realizar las investigaciones técnicas en Estados Unidos, tiene una figura que se llama el General Counsel, que es una especie de asesor legal, o sea, ellos lo hacen desde fuera, pero viene a desempeñar las funciones que yo asumía en el seno de la comisión. ¿Cuál es el sistema que usted cree que sería más conveniente para nuestro país, para mayor seguridad de nuestro sistema de aviación civil? ¿Algo semejante a la NTSB norteamericana, la BEA francesa, la autoridad holandesa o de los países del norte de Europa, o un compendio adaptado a nuestro país? Y a su vez también, ¿cree que la dependencia del Ministerio de Fomento es conveniente? En cuanto a la estructura que yo puedo considerar más idónea, cuando se hacen análisis de derecho comparado, hay que tener en cuenta el peligro que supone trasplantar estructuras que están funcionando en nuestro sistema al nuestro. Hay que mirar exactamente si esa estructura encaja en el resto de los componentes de nuestra estructura jurídica. La NTSB norteamericana, se ha hablado mucho de que si es un órgano multimodal, pero realmente creo que no se conoce cómo funciona este organismo aquí. Ya le he explicado, por ejemplo, ese rasgo de que haya un General Counsel que sea el que se encargue de atender todos los requerimientos, todas las peticiones judiciales que se dirigen al órgano. Me parece extremadamente útil. Me ha mencionado el BEA, me ha mencionado también la autoridad holandesa o la británica, que son, creo, dentro del ámbito europeo, punteras. Hay otras a nivel internacional que también son destacadas por tener una normativa bastante pionera, como la neozelandesa o la brasileña. Si le digo la verdad, en nuestro país, en el estado en el que estamos ahora mismo, tras la entrada en vigor del reglamento y con el anexo 13, con la última versión, si conseguimos que esa versión se publique en BOE, que como le digo, el tiempo que yo he estado ocupando la posición como vocal en la comisión, he tratado de que se haga sin éxito. Esta normativa internacional, si la asumimos por completo, que de hecho es efectiva, porque la imposición de que se publiquen en BOE las normas es un requerimiento de nuestro derecho interno. Es la forma que tenemos de recepcionar el derecho internacional, pero en la medida en que somos miembros de la OACI y asumimos sus reglas de juego, los convenios internacionales que se aprueban en el seno de la OACI, al menos los anexos y las modificaciones que se realizan a los anexos, que son desarrollo del Convenio de Chicago, van a entrar en vigor si transcurridos 6 meses el Estado en cuestión no ha notificado ninguna discrepancia. De manera que es plenamente efectivo en nuestro país. ¿Qué mayor seguridad jurídica sería publicar la norma en el boletín, que es además lo que establece nuestro título preliminar del Código Civil y el artículo 96 de la Constitución? Es lo que habría que hacer. Teniendo esa norma y realizando leves reformas en materia procesal, yo creo que contamos hoy en día con un marco jurídico bastante... Nos aporta, sigo hablando, perdone, pero sigo hablando como si perteneciera al órgano y ya no estoy en él.
les va a aportar mucha seguridad al órgano encargado de la investigación. Ha quedado claro. Sí, entonces lo único que le quería pedir es si nos puede hacer llegar a la comisión, a través de la presidenta, al Congreso de los Diputados, las propuestas que usted cree de adaptación de normativa, de transposición de directiva, de modificaciones reglamentarias, que en su experiencia de estos años ha podido ver y que pudiera mejorar la reglamentación y la legislación española y que pudiéramos estar punta en lo que puede ser las garantías en reconocimiento legislativo de todo lo que afecte a la seguridad aérea. Y muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias. Gracias, señora Oramas. Por el Grupo de Esquerra Republicana, señor Oloris, tiene su tiempo. Sí, gracias. Desde la lejanía o la cercanía, en este caso, de un tema que nos compite, agradecerle su presencia, ni que sea virtual, pero su presencia. A ver, yo estoy sometido, como muchos de nosotros, a un tema contradictorio. Le explicaré. Por una parte, se nos insiste que la resolución de la CEIAC no puede ser un elemento de prueba jurídica y que, por tanto, no tendría que ser un elemento clave en una decisión judicial. Por otra parte, sabemos, pero no podremos preguntar al juez, qué le llevó a considerar este documento tan importante jurídicamente. Pero, además, responsables políticos de aquella época y técnicos se exoneran de toda responsabilidad arguyendo la resolución de la CEIAC. Es decir, fíjese el elemento contradictorio. Se nos dice que no tiene un elemento de probidad jurídica, pero en cambio todos se acogen para decir, oiga, la CEIAC dijo esto y nosotros, por tanto, no somos responsables. Fíjese la importancia que tiene, no solo para mejorar el sistema, sino para que los familiares de los afectados puedan considerar la apertura del juicio otra vez. La apertura del juicio otra vez, en la medida en que pueden considerar que no ha habido una investigación jurídicamente hablando que pruebe culpables o inocentes. Este es el elemento primero que le pondría encima de la mesa. Matizo algo que usted ha dicho. Yo no creo que nuestro informe haya tenido ese peso tan decisivo que dice en la resolución del proceso, que entiendo que se está refiriendo a él, al proceso penal que se abrió, porque entender todo el entorno jurídico de un caso como este es bastante complejo. Ni siquiera yo, que lo he estado siguiendo y que he vivido desde dentro parcialmente, al menos la parte técnica, de verdad me atrevería a decir que lo conozco a fondo. No sé si usted sabe, bueno, desgraciadamente fueron 158 víctimas mortales y otras tantas heridas. Todas ellas iniciaron, creo que todas, procesos, pero no todas agrupadas. Es decir, que se abrieron distintos procesos civiles y penales. Es decir, que ya en función de la estrategia que el abogado que ha ido asesorando a cada una de las víctimas ha considerado conveniente, algunas de las víctimas fueron solamente por la vía penal, cosa que desde mi humilde punto de vista es un error. Otras intentaron la penal y la civil, de manera que cuando se cerró la penal tenían abierto el juicio civil. Eso por una parte. Yo le digo que el proceso penal que nombró un órgano pericial ex profeso para desarrollar, para elaborar un informe, no se ha dejado influir por el informe final nuestro. Las conclusiones son parecidas, pero son parecidas porque han sido elaboradas por técnicos y, gracias a Dios, eso viene a decir que tan equivocados no estaremos cuando hay coincidencia en un elevado porcentaje de esas conclusiones. Pero ahí no ha habido, en este proceso en concreto no, en otros, sinceramente le digo, tal y como está estructurada la formación jurídica en nuestro país, en la mayoría de los países, un juez no tiene por qué tener conocimiento de materias aeronáuticas. Estas materias, ya le digo, no es una disciplina específica, no hay formación ni en el grado de Derecho y en muchos másteres que se realizan para completar la formación tampoco. Entonces, es normal que un juez que se tenga que enfrentar por primera vez a una de estas cuestiones, pues tenga que ponerse a estudiar casi de cero. Ahí
tenemos que entonar el mea culpa, los que estamos metidos en este mundo. Nos ha faltado una labor de concienciación, una labor de divulgar exactamente qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y cuál es el fundamento de nuestra función. Pero yo no creo que se pueda afirmar que nuestro informe ha pesado sobre la decisión penal que sobreseyó la causa, y desde luego lo que no se debe esperar es que ninguna actuación nuestra influya o tenga incidencia en lo que en el futuro suceda con el resto de las causas civiles o penales que pudiese haber, porque que me conste a mí, ahora mismo lo que hay es procedimientos pendientes contra Boeing. Creo que la mayoría de las víctimas ya han obtenido las compensaciones llegando a acuerdos con las aseguradoras. Si repasa las comparecencias, encontrará 1, 2, más de 10 que hacen referencia a este informe para exonerarse de cualquier responsabilidad. En todo caso, este es un elemento, supongo, no querido por usted o por los miembros que hicieron el informe, pero que se usa y se ha usado repetidamente en esta sala. Segundo elemento, usted... Razón por la cual, perdone, creo que es fundamental que se insista en que la normativa deje bien claro cuál es el uso que se le puede dar a las conclusiones que se contengan en un informe final de una investigación técnica. Lo recojo, me parece un elemento importantísimo. Usted también, en su respuesta anterior, ha hablado de las aseguradoras. También nos han llegado noticias de no pocos personas implicadas como familiares de el uso y el abuso que ha tenido también este informe por parte de aseguradoras para llegar a unos acuerdos a veces tremendamente injustos por la fuerza que tiene una aseguradora, como usted conoce muchas veces, a un cliente o a una persona que se encuentra muchas veces en situaciones muy difíciles. Este también es un tema que a nosotros nos preocupa, que se pueda usar y abusar de este tipo de situaciones a ciudadanos que no tienen la misma fuerza y la misma capacidad que una gran aseguradora como Mapfre. En ese tema sí que estoy yo absolutamente fuera de juego, en el sentido de que no he intervenido en ninguna de esas negociaciones. Entiendo que cuando se sienta alguien a negociar con una compañía aseguradora, los elementos a valorar serán qué estrategia legal es la que ese demandante o ese potencial demandante ha seguido. Entonces, esto es algo que va a depender de en manos de qué abogados se hayan puesto, más que de lo que haga o deje de hacer una comisión de investigación técnica. De verdad que ahí creo que no podemos asumir, ni aunque sea por un mal uso de lo que se haga de nuestro trabajo, ninguna responsabilidad. Una última pregunta. Usted entró en el 2010 en una comisión, sí, buena parte de los cuales eran personas que habían acabado su mandato y no se les había en aquel momento renovado. Otro elemento, por lo que nos han explicado, solamente había una persona, Francisco Soto, que era el secretario de la comisión y a la vez el jefe de los inspectores, de las personas que estaban trabajando en el tema, que había seguido desde el 2008 hasta el 2011. Algunas personas nos han dicho que el material que se encontraron del 2010 hasta la resolución era ingente. Pero también nos hemos encontrado que hay determinados aspectos, por ejemplo, el tema de los servicios de urgencia que llegaron al lugar del siniestro, que no fueron consultados. Por lo tanto, ustedes, cuando dieron su acuerdo a este acuerdo, estudiaron a fondo todo y cada uno de los temas para asegurar que este hilo conductor era del todo correcto. Vamos a ver si consigo explicarle cómo funcionamos en el seno de la comisión. En mi introducción he indicado ya que el órgano está constituido por un pleno que no tiene carácter permanente. Somos profesionales, o éramos en mi caso, profesionales que normalmente tenemos una actividad principal y que tenemos un grado de dedicación a la comisión que va mucho más allá de esas sesiones que tenemos retribuidas. Si son 11 al año, son presenciales muchas más y después mucho trabajo que se hace a distancia. O sea, yo he estado, mientras he estado trabajando en la comisión,
plenamente disponible a contestar correos, a atender el teléfono para resolver un requerimiento que llegaba a la comisión, una petición del juzgado que entraba, o sea que esa es la dedicación que tenemos los que estamos a tiempo parcial. Después el personal que se ocupa a tiempo completo, ahí está el secretario, como usted bien dice, don Francisco Soto era secretario antes de que nosotros llegáramos y fue secretario durante todo el tiempo que duró la investigación de este accidente. Es el que de forma más directa tiene contacto con el resto del equipo que está asumiendo en el día a día todas las tareas, todas las labores que van desde la investigación de campo a la realización de pruebas específicas que encarguemos para analizar y para seguir avanzando en las conclusiones o en el análisis de lo que queremos descubrir. En relación con las entrevistas que se realizaron a testigos o a personas que estuvieron implicadas de alguna forma en el accidente, cuando nosotros llegamos hacía ya 2 años que había ocurrido la tragedia y creo recordar que ya estaban todas hechas. En cualquier caso, si alguien hubiese tenido intención de comunicarse con la comisión, las puertas de la comisión están abiertas para escuchar testimonios. Pero claro, en el momento en que asumimos nosotros la responsabilidad de este accidente, han pasado ya 2 años. Toda esa tarea estaba hecha. Por lo tanto, no sé decirle si hay personas que consideraron que se les debía haber preguntado y que no se hizo en su momento. No lo sé. Una última cuestión. Hemos hablado de la comisión, pero tiene enorme importancia, por lo que veo, aún no hemos hablado con Francisco Soto, no ha venido a esta comisión, el equipo técnico y la independencia del equipo técnico para poder trabajar al máximo y diríamos con la absoluta independencia para trabajar en temas tan complejos. En este caso, solo tenemos una persona dedicada a fondo, a tiempo completo, que era el señor Francisco Soto, llevando los investigadores y esos investigadores que tenían cada uno un tema. Hasta ahora nos hemos encontrado con una cierta opacidad, hasta que no venga, supongo, Francisco Soto, para poder despejar estas incógnitas. Me parece muy importante también que haya equipos técnicos que no dependan ni de un ministerio ni de un servicio a lo cual se han de dar explicaciones. Muchas gracias por todo. Una cosita que solo matizo. Sí, que tanto. No creo que se pueda hablar de opacidad. Hay información protegida, pero no ningún interés en ocultar datos. La información se protege precisamente en aras de la seguridad aérea. Piensen que si esta actividad, si escuchamos testimonios de personas que han estado implicados en el delito, implicados en el accidente, y no les estamos garantizando que sus testimonios van a quedar preservados, desde luego no vamos a contar con colaboración en el futuro. Entonces, esa es una garantía que hay que concederle a todas las personas que se acercan a darnos testimonio. No es opacidad, es protección. Bueno, muchas gracias. En cualquier caso, señor Lori, seguimos con el grupo ciudadano. Señor Navarro, cuando usted quiera, tiene su tiempo. Muchas gracias, señora Guerrero. Con respecto a la independencia de la CIA, ya que es verdad que los vocales y el presidente tienen un mandato de 6 años, lo que rompe el ciclo político, digamos. Pero también es cierto que si es el ministro el que nombra presidente, podría pensarse que al menos tiene garantizada la lealtad del presidente durante ese tiempo que dure hasta el final del mandato, que puede ser hasta 4 años, y que en un eventual cambio de gobierno, puesto que su renovación va a depender del nuevo gobierno, pues también puede estar este presidente tentado o estimulado para cierta docilidad, lo que puede afectar a la independencia. ¿No cree que esto podría ser así? En la práctica, le digo que no es así. O sea, a mí me han nombrado 2 ministros distintos, yo ni siquiera he tenido un contacto directo con ninguno de ellos, pero entiendo que pueda generarse esa duda desde fuera. Por tanto, yo de verdad le digo, ahora que además lo puedo hacer con cierta perspectiva porque ya estoy fuera del órgano, creo que si se consigue que el órgano penda no de la Subsecretaría de Transporte, sino directamente del Congreso de los Diputados, y que el nombramiento tenga un control directo por parte del Congreso de los Diputados, bienvenido sea en la medida en que elimine esa sombra de sospecha permanente
sobre la que estamos trabajando. Porque créanme que hemos tenido que soportar esas acusaciones de falta de independencia gratuitas, porque realmente no he escuchado a nadie, al menos yo le hablo de los plenos en los que yo he estado integrando, el que se constituyó en 2010 y el que se ha constituido en 2017. Nadie que nos ha acusado de falta de independencia ha aportado ningún dato que permita constatar que realmente se ha producido esa falta de independencia. Y es muy desagradable realizar el trabajo en esas condiciones. O sea, que creo que hay que dotar a los investigadores, por supuesto, de un estatuto jurídico que les permita tener todos los instrumentos jurídicos a su alcance, y a los miembros del Pleno de un respeto institucional, me parece. Bueno, esto no llegaba al nivel de acusación, se quedaba en comentario. No, pero no lo digo por lo que usted me está preguntando, sino por los que llevo escuchando. O sea, si han seguido las noticias, habrán podido ver que ha habido una campaña de auténtico descrédito de la CIA. Y nadie ha aportado un solo dato. Esa acusación de falta de independencia, en ciertos medios además, se ha repetido hasta la saciedad, y hay veces que difama que algo queda. Parece que de tanto escucharlo ya se da como algo que existe, como algo que es real. Y yo le digo a esas personas que nos digan exactamente dónde está la falta de independencia. En Estados Unidos, ¿cómo es? ¿Los nombramientos dependen del Congreso o dependen del Gobierno? Me estoy refiriendo a la NTSB. No les sé decir exactamente. La NTSB es una agencia, pero no sé exactamente los miembros de su autoridad cómo están nombrados. La verdad es que no quiero faltar la verdad diciéndole algo que no conozco. Perdone que insista tanto con lo de la independencia. Hay una auditoría que hizo la OACI a España en 2010, donde pues hubo un número de disconformidades, y relacionados con la CIA-JAC había algunos que se referían a la independencia y a la formación. Con respecto a la independencia, pues ya nos ha dicho cuál es su opinión. Con respecto a la formación, ¿cree que los miembros de la OACI reciben una formación de la CIA-JAC reciben una formación adecuada y actualizada? Por lo que yo conozco, que esta es una cuestión que no llevo yo directamente, o sea, que está a cargo del secretario y del presidente, hay unos planes de formación y todos los investigadores tienen un número de cursos al año. En cualquier caso, como ocurre en todas las administraciones, cuando llegan épocas de vacas flacas se recorta por donde se puede. Quiere decir que hemos pasado momentos en los que seguramente por ahí es por donde los recortes se han efectuado. También le digo, la participación del organismo en instituciones internacionales, que me parece crucial para que estemos en contacto con otras personas que realizan la misma tarea que nosotros y para que estemos en la última ola de lo que se está haciendo, también por ahí se han visto los recortes. O sea que cuando no hemos participado en ciertas comisiones es porque no ha habido presupuesto para pagar nuestros viajes. Como experta en derecho aéreo, hay un aspecto que nos preocupa bastante, ha salido bastantes veces en esta comisión, que es el siguiente. La anterior compareciente nos ha explicado que durante el proceso de fabricación de una aeronave, tanto el fabricante como la agencia que va a otorgar la certificación pues están en continuo contacto, en una relación muy estrecha, supervisando, digamos, esa fabricación, lo cual, pues, como nos decía la anterior comparecencia, da una idea de la seguridad del proceso. Ahora bien, hay otros momentos en los que esa coordinación igual no se ve tan clara. Me refiero a lo siguiente: en el accidente de Detroit, similar al de Spanair, la Agencia Federal emitió una recomendación acerca del TOWS. La recomendación consistía en que se encendiera algún tipo de aviso en la cabina en caso de mal funcionamiento, que luego fue rebajado a que, bueno, si esto no se cumplía, que al menos hubiera una comprobación del funcionamiento del TOWS antes de cada vuelo. Pero aparentemente esto quedó perdido, no llegó a España. Aparentemente esto no se hacía, o que
si no me equivoco, esto no figuraba en los manuales del fabricante ni desde luego de la compañía, y esta comprobación no se hacía. ¿Existe o puede existir esta descoordinación? Creo que lo que usted ha expuesto no es exactamente así, y le digo por qué. Si lee nuestro informe, una de las recomendaciones, la 7 de 2009, es precisamente una recomendación a la FAA para que, y hago una lectura un poquito en diagonal para no aburrirles, para incluir la comprobación del funcionamiento del sistema TOWS antes de cada vuelo. Es decir, que si esto lo estamos recomendando nosotros a la FAA es porque esta recomendación no la había hecho antes la FAA. Pues de hecho hay una recomendación de, sí, a ver si la consigo encontrar, de la FAA a raíz de lo de Detroit, que decía exactamente esto. Le voy a intentar decir el número de la recomendación, que así será claramente la A8865. Que decía, pues lo que le he comentado, que recomendaba que hubiera una luz de aviso en lo que es en la cabina, y que al menos en su defecto o fue rebajada esta exigencia en el sentido de que si esta luz no existía, pues que al menos se hiciera una comprobación antes de cada vuelo. Con lo cual parece que esta recomendación no llegó y bueno, pues había tenido lugar bastante tiempo antes. No, si no me sabe decir en qué página está mencionada en nuestro informe. No que recuerde. Ahora mismo no puedo. En cualquier caso, lo que sí tengo yo aquí delante son nuestras recomendaciones, que se las puedo leer textual. Y eso me da garantía de que si estamos recomendando a la FAA, perdone, pero no tengo ese dato. No le puedo dar respuesta porque no. No es necesario. ¿Usted cree que hay presión por parte de las compañías o de los fabricantes, en su caso? Porque, claro, determinadas recomendaciones pueden tener un impacto económico alto para ser implantadas tanto en el fabricante como en las compañías. ¿Usted cree que puede haber presiones o existen mecanismos para amortiguarlas? No puedo decirle si las hay o no las hay. Si las hay, serán a la autoridad reguladora, no a nosotros. Usted puede leer en nuestro informe una serie de recomendaciones, algunas han respondido a ellas los destinatarios de forma satisfactoria, otras no. Pero nosotros ni recibimos ninguna presión, ni creo que haya la más mínima opción a que se nos presione. Evidentemente, luego hay una autoridad que tiene que regular, es decir, que tiene que convertir en coercitiva una medida que sale de nuestro ámbito como mera recomendación, y ahí ya sí que no puedo yo contestarle, porque no he formado nunca parte de la autoridad, ni conozco exactamente cómo es el funcionamiento interno, ni tampoco de una compañía que pueda ejercer esas presiones. Vale, pues bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navarro. Por el Grupo Confederal Unidos Podemos en Común Podemos en Marea, señora Valido, su tiempo. Sí, gracias, presidenta. Buenas tardes, señora Guerrero. Gracias por comparecer y por aclararnos dudas que tenemos y, sobre todo, sospechas que se van levantando. Antes de empezar, quería hacer dos puntualizaciones de los que salieron aquí, precisamente porque lo han dicho otros comparecientes. En primer lugar, que sí quedan casos pendientes de víctimas de las víctimas en sus reclamaciones en el Tribunal Supremo, y que que el informe de la CIA sí sirvió de base para cerrar el auto, ya que también lo reconoció una anterior compareciente, doña Rosa María Arnaldo, y además con sobreseimiento libre que no permite los recursos. De lo que usted ha dicho, quería hacerle una pregunta, porque ha dicho que ha dimitido por falta de independencia o porque usted pensaba que en un futuro le podría generar este conflicto, y entonces quería preguntarle, porque sé que usted escribió un libro en el año 2009 que se llama el libro, perdone, sí,
era sobre seguros de transporte aéreo, especialmente en pasajeros. De hecho, en ese libro se revela usted, y así lo dice en el prólogo otro catedrático, que en ese momento era casi la única persona experta en cuanto a en cuanto a seguros aéreos. Por otro lado, leyendo en su currículum, y cito textualmente, se dice que elabora informes y dictámenes para despachos de abogados. Entonces, tengo varias preguntas sobre esto y para aclararlo, si usted tiene a bien a contestar. ¿Ha tenido usted alguna vez en su vida profesional algún contacto con Mapfre o con cualquiera de las instituciones asociadas o con otras compañías de seguros? Y si ha participado desde qué época de la CIA con ponencias, conferencias, simposios o jornadas o este tipo de actividades que tenga relación con el derecho mercantil aeronáutico, y si además están en activo, y además quién ha financiado estas actividades. Gracias. Con Mapfre no he tenido nunca ninguna relación profesional de asesoramiento, nunca. En cuanto me pregunta si he participado en jornadas, o sea, si usted lee mi currículum, yo al año no sé cuántas conferencias doy, si la hará entre un año y otro. Es que me resulta imposible averiguar si en alguna de esas conferencias en las que yo he participado ha habido financiación, no para mí, porque la mayoría de las veces que impartimos conferencias, desgraciadamente, no recibimos ninguna remuneración, pero es posible que en la organización, para los gastos del evento, haya participado, generalmente suelen hacerlo, no directamente las compañías, sino fundaciones. Pero vamos, que le hablo porque por no decir un no y que luego me pillen de mentirosa. Pero yo no he tenido jamás ninguna relación profesional con ninguna compañía, ni de seguros, no. Vale. En el informe final de la CIA sobre el accidente de Hispanel, el A32 de 2008, dice, y también lo reconoció aquí el actual presidente de la CIA, don Manuelita, presidenta, que al final nunca se pudo llegar a saber, y además también lo ha reconocido el anterior compareciente, que nunca se ha llegado a saber por qué no funcionó el TOW. Entonces, pregunta es, ¿qué le parece a usted que un informe de esta característica, que lo que se trata de buscar dónde están los fallos para que no vuelva a repetirse, no se indagara y no se terminara de investigar dónde falló y por qué falló? Mire, le explico. No se puede decir que no se indagara y no se terminara de investigar. Eso no es así. Se realizaron todas las pruebas que se consideraron necesarias y a partir de un determinado momento se realizaron las pruebas bajo la dirección del juez y en presencia de las partes y de la pericial, o sea, de los órganos de las personas que integraban el órgano pericial designado por el juez. Yo he escuchado en algunas otras comparecencias que se ha hecho referencia a una palabra que empleó el presidente don Manuelita, que dijo que se le hicieron perrerías al relé. Bueno, suponemos que de manera coloquial. Claro, efectivamente. O sea, me parece que la virtud de Manuelita es que es capaz de explicar con palabras coloquiales lo que otro diría con tecnicismo. Si usted se va a la página 85 de nuestro informe, tiene un breve resumen de lo que se hizo exactamente sobre el relé. Y textualmente... No, pero perdone, no digo el relé, digo el TOW. El relé también nos lo explicó el anterior compareciente, pero lo que digo yo es que independientemente de lo que se le hiciera al relé, el TOW está claro que no funcionó. No funcionó, claro. O sea que no avisó a los pilotos. El problema es si se sabe, el informe termina concluyendo que no se puede saber por qué no funcionó el TOW. Mi pregunta es, ¿cómo un informe técnico puede terminar con esta seguridad, con esta aseveración, perdón? Pues porque si no es un agujero negro, tener una certeza, no, es lo que es la realidad. O sea, lo que no podemos hacer es inventarnos. Si los restos que han quedado del accidente, si hay que trabajar con esos materiales que son los que han quedado y de ahí no se puede obtener una certeza de qué le pasa realmente al TOW, lo que no podemos hacer es inventarla. Y le tengo que decir que precisamente para saber qué le pasaba al TOW se realizaron todas esas pruebas sobre el relé R25 y que como se hicieron bajo dirección del juez
él fue el que adoptó las decisiones oportunas. La última de las pruebas era una prueba destructiva, es decir, que se hizo en presencia de todos porque se sabía que después de practicar esa prueba quedaría inhabilitado para seguir realizando pruebas sobre él. Sí, pero seguimos hablando del relé, no le preguntaba al pero relé. Porque es que el relé es lo que permitió, a mi entender, y yo a lo mejor no soy la más apropiada para que pregunten ustedes eso, pero tengo entendido que a través de estas pruebas que se hicieron en el relé se trataba de averiguar qué le pasó al TOUS. O sea, que hay conexión entre el relé y el TOUS, porque decía esta mañana... Eso, bueno, eso es lo que se trataba de averiguar. Usted estuvo hasta julio en la CIA, dimitió en julio. ¿Podría saber por qué se están retrasando tanto los informes anuales? No me refiero a la hora de que salgan los resultados de los informes de investigación. Me estoy refiriendo al informe anual que debería salir en los 6 primeros meses. En septiembre de 2018, o sea, hace un mes, se publicó el del 2017. Pues no le sé decir, pero el tiempo que yo he estado en la comisión, creo que hemos sido bastante puntuales en la entrega de los informes anuales. No, se están retrasando, pero bueno. ¿Podría explicar por qué la CIA es tan excesivamente lenta para publicar los informes oficiales? Nosotros trabajamos con los recursos que tenemos y sometiéndonos a los plazos que establece la ley. La ley marca que se dediquen los recursos apropiados y suficientes para cada investigación en función de su envergadura y establece que si en el plazo de un año no se tiene el informe final, se saque un informe provisional. Y así es como venimos funcionando. Tengo que decirle que en los 8 años que yo he pertenecido a este órgano, al final de cada sesión, en cada una de las reuniones que tenemos periódicamente, hacemos un repaso de cuál es el estado de la cuestión, es decir, de cuántos informes hemos sacado al año, de cuántos tenemos pendientes, de cuántos vamos a sacar en los próximos meses, y el balance va siempre aligerando, digamos, la carga de trabajo atrasada, que tenga usted en cuenta que cuando nos incorporamos en 2010 era muchísima, es decir, que hemos estado tratando de poner al día una institución que llevaba atraso en ese momento. Pero realmente tampoco creo que podamos comprometernos a plazos concretos porque la duración de cada investigación va a depender de las circunstancias concretas de cómo ocurrió el accidente, de la información de la que se disponga y del tipo de pruebas que haya que realizar al efecto. Y por último, que sí también quiero preguntarle, ¿podría usted explicarnos por qué en la CIA hay expertos aeronáuticos, incluso una experta en derecho mercantil, que no lo entendíamos hasta que dijo hoy que era debido al reglamento 996, pero sin embargo no hay psicólogos, no hay técnicos de mantenimiento, no hay controladores aéreos, no hay técnicos en emergencia? Sí hay controladores aéreos, ex controladores, porque ya he explicado que por un tema de independencia no es conveniente que nadie que esté en activo pueda pertenecer al órgano. Sí hay expertos en técnico de mantenimiento y a los psicólogos, por lo que yo he podido constatar el tiempo que he trabajado en esta institución, se recurre con frecuencia y se les encarga informes, porque usted sabe que aparte de la plantilla permanente que tenemos la posibilidad de recurrir a expertos a los que se les encarga la prestación de un servicio y que en el momento en que asumen la colaboración con la institución se someten al mismo estatuto, es decir, que están vinculados por la misma obligación de confidencialidad y, por tanto, se ha hecho uso de todas esas pericias que usted me menciona, si no con personal propio, con personal que trabaja, es profeso, para un determinado caso. ¿Se hizo así para el accidente de Hispaner? Claro que sí. Vale, gracias, presidente. Gracias, señora Valido. Por el Grupo Socialista, señor Franquis, su tiempo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Guerrero, por su comparecencia y por su información. Creo que en algunas de ellas ha dejado, incluso en la primera intervención que ha tenido usted al inicio de su intervención, ha explicado, a menos lo que quiero interpretar yo, cuál era su papel en la propia comisión, ¿no? Yo imagino que usted ha dicho en más de una ocasión que ha seguido alguna de las comparecencias, ¿no? Y es consciente, creo que usted lo ha sabido o se ha dado cuenta de ello, que en algún momento se manifestó y se planteó que hacía una profesional experta en derecho mercantil en una comisión de investigación tan eminentemente técnica, ¿no? Yo creo que usted al principio de la intervención pues ha dejado claro cuál era su aportación a la comisión, ¿no? Usted ha dicho que ha tenido un papel muy importante en lograr ese acuerdo de colaboración, ese acuerdo marco de colaboración entre el Consejo del Poder Judicial
la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Fomento, ¿no? Y la Comisión de Investigación. Pero me gustaría saber cuál es su valoración técnica sobre el acuerdo este, que se consiguió en el 2015, pero que se ha prorrogado en los 3 últimos años, hace escasamente algunos meses. Pues tengo que decirle que creo que es una gran aportación porque concreta algunos puntos que en la normativa quedan abiertos y aun cuando ya le digo que el rango quizá no sea el apropiado, nos ha permitido un acercamiento a instituciones y en la medida en que se ha constituido una comisión permanente de seguimiento, un enlace permanente igualmente con estos órganos que nos permiten, tenemos un procedimiento de resolución de controversia, incluso elevar consultas cuando se van planteando cuestiones concretas en los distintos procedimientos, porque ya le digo que la conexión con aspectos jurídicos de la tarea que se realiza en la Comisión de Investigación de Accidentes es constante. Aparte, ya le digo, en paralelo a la firma del protocolo se pusieron en marcha iniciativas formativas, de manera que estamos tratando, ya se han puesto en marcha algunas y espero que ahora que yo me he ido sigan manteniéndose, cursos que se implantan tanto en la parte formativa inicial de los jueces antes de que se incorporen a sus puestos, como jueces y fiscales, como formación continua, es decir, cursos que se les ofertan a los jueces y magistrados para que puedan seguir manteniéndose actualizados en la normativa. Usted ha publicado muchos de los trabajos que ha ido publicando en su experiencia profesional, que los Estados son los que tienen que garantizar la independencia de la Comisión de Investigación. Y según usted, ¿cómo se garantiza esa independencia? Pues yo creo que estamos en el camino, ¿no? Me da la impresión, por lo que estoy escuchando de muchos de los ponentes, que la idea de que sea el Congreso de los Diputados el órgano del que cuelgue la institución va tomando peso y a mí me parecería muy positiva. Por lo demás, en la práctica, yo le digo que el órgano viene funcionando con independencia funcional ya, pero si conseguimos que además de funcionar se le respete y haya una conciencia generalizada de que sí que es independiente, ganaríamos mucho. Sí, bueno, usted es consciente porque ha seguido el debate, que efectivamente aquí, bueno, el debate ha coincidido mucho que quizás uno de los asuntos más debatidos ha sido la independencia o no de la Comisión de Investigación, en el que todos los que forman parte, lógicamente, coinciden que son absolutamente independientes, pero la visión que se tiene desde afuera es que no se consigue que, al menos socialmente, se tenga esa impresión, ¿no? De luego, yo creo que va a ser una de las recomendaciones, la dirección de quizá la elección de toda la comisión por parte del Congreso pueda evitar que desaparezca ese debate en parte, porque sabemos que hay órganos que se eligen en el Congreso de los Diputados, y lo sabe usted mejor que yo, y sin embargo no están exentos de que sean órganos que dicen algunos que están politizados porque lo nombran el Congreso, que forman diputados que pertenecen a partidos políticos, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que sí habría que buscar la manera, y debe ser una recomendación para llevar a cabo que al menos desaparezca esa situación de falta de independencia del órgano de la Comisión de Investigación, que para nosotros es fundamental recuperar esa función, ¿no? Usted siempre, además le he oído decir que cómo es posible hacer combinar o que convivan ambas investigaciones, la judicial y la comisión técnica, porque me imagino que el famoso acuerdo marco que me refería antes iba mucho en esa dirección, ¿no? Pero los objetivos son distintos y hemos visto que durante el debate de la comisión, por algún compareciente, parece que se ha intentado señalar que el resultado de la comisión técnica ha podido en cualquier momento tener peso a la hora de una posible decisión judicial, ¿no? La labor va a ser fundamental de cómo se hacen que ambas comisiones de investigación, o la judicial y la investigación, puedan ser compatibles en el tiempo, ¿no? Casi que suscribo todo lo que ha ido diciendo, solo recalco una cosa. En cuestión de independencia, creo que muchas de los que han vertido acusaciones de falta de independencia esconden un interés en influir ellos. Y no quiero ser más explícita, pero me parece que en ningún caso se debe permitir que ninguna asociación, corporación que represente intereses profesionales tenga peso en
en un cuerpo que debe ser independiente. Eso es una parte. En cuanto al funcionamiento paralelo de las dos investigaciones, yo le puedo asegurar que el tiempo que yo he estado desarrollando esta tarea en la comisión, me he topado con profesionales, con jueces que, aun reconociendo en un primer momento que eran desconocedores por completo de toda la normativa que regula esta materia, han tenido a bien hacer lo que hace cualquier profesional, que es estudiarse en ese momento cuáles son las normas que hay que aplicar y asumir qué es lo que hay que hacer. Sin más ni menos, en el caso Spanair, recibimos una petición de información indiscriminada, es que se nos pidió que aportáramos al proceso todo el expediente que estábamos manejando en nuestra investigación técnica y sobre la base de lo que establece el reglamento 996, que protege la información, que la mantiene como confidencial y establece como 2 niveles de protección, con algunas excepciones, contestamos a ese requerimiento judicial y el juez se atuvo a lo que nosotros le dijimos, razonó la petición, concretó la petición y tenemos un primer pronunciamiento que ha sido pionero en Europa y que de hecho he compartido con mis colegas en todo, que trabajan en el resto de las comisiones de investigación de distintos países europeos, porque es el primero en el que se aplica esta protección de la información que consagra el reglamento 996. Por tanto, yo creo que evidentemente pueden surgir puntos de excepción, pueden surgir momentos en los que parece que hay un conflicto de interés, pero tenemos que dar las reglas de juego, tenemos claro cuál es la misión que tiene que cumplir cada una de las instituciones, la tarea se puede desarrollar de forma razonable para que ambas consigan sus objetivos. Una última pregunta que en parte se refiere usted a la última parte de su respuesta, ¿no? Era cuál era el modelo a seguir en materia de protección de la información de seguridad, porque sé que usted ha dedicado algunos trabajos en esta dirección, ¿no? Publicado, digo. Perdone, pero me ha fallado el sonido. ¿Me repite la pregunta? Sí. ¿Cuál es el modelo a seguir en materia de protección de la seguridad, de la información de seguridad? De la información de seguridad. Sí. Ahora mismo, el contenido del anexo 13 en su última versión, la que les he indicado que se ha publicado en 2016, que está efectiva desde finales de 2016 y que aún no se ha publicado en nuestro BOE, creo que es la norma que con más detalle, de forma más explícita y atendiendo a todos los intereses que hay en juego, regula esta cuestión. Bueno. Y es una norma que es efectiva, o sea, falta, digamos, la perla o la guinda del pastel, si queremos decirlo así, que es publicarla en nuestro BOE. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Franquis. Por el Grupo Popular, señor Echani, su tiempo. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero comenzar, como en cada sesión de esta comisión, desde el Grupo Parlamentario Popular, manifestando nuestro máximo respeto y nuestro afecto a las víctimas, a sus familiares y a la asociación que les agrupa, y esperamos que durante el desarrollo de esta comisión se pueda dar satisfacción a aquellos aspectos que puedan ser importantes y establecer unas conclusiones que contribuyan a evitar que vuelvan a producirse actuaciones como las que causaron el accidente y, a su vez, que se puedan incorporar las necesidades y los retos de cara al futuro inmediato que plantea la aviación civil española y proponer su mejora. Quiero, en segundo lugar, agradecer a doña María Jesús Guerrero Lebrón su comparecencia en la tarde de hoy, en su mañana en Boston, y poner de manifiesto que, en cuanto a la misión de la CIA, que hemos tenido la oportunidad a lo largo de las últimas semanas de recibir información tanto del señor Ita Romero, vicepresidente de la misma en el 2011, como de la señora Arnaldo, presidenta en el periodo 2010-2016, y podríamos decir que el fin último es mejorar la seguridad operacional y tratar de evitar que sucedan accidentes similares por estas mismas causas. Según la documentación a la que hemos tenido acceso, usted es la primera vocal jurista que entró a formar parte del Pleno de la CIAIAC, y la pregunta sería ¿cuál sería su papel esencial como vocal durante las sesiones, 71 sesiones, en términos de 7 años a lo largo de un proceso donde se reunían al menos en torno a 11 veces al año? ¿En qué momento se encontraba la investigación cuando usted se incorporó a la CIAIAC? Y en la medida en que su especialidad, de alguna manera, es el derecho aéreo, corrígeme si me equivoco, y que usted es una experta en esta materia,
y en su especialidad elabora exámenes y dictámenes y dirige equipos de investigación y tiene además varias publicaciones. ¿Cómo valora, o si tiene alguna opinión, acerca del enfoque jurídico de la investigación? Bueno, no sé si he entendido las preguntas. Mi participación en los distintos plenos de la comisión, cuando debatimos el contenido de los informes, en todos los informes hay aspectos jurídicos. Yo intento concentrar mis intervenciones pronunciándome sobre si se han recogido de forma apropiada, si se puede añadir información, si hay que aportar alguna explicación adicional. Con independencia de la aportación que pueda realizar en concreto en cada pleno y con objeto del debate sobre un informe en concreto, ya le he explicado antes que el tiempo que he estado trabajando en la comisión he estado a plena disposición, telefónica y vía correo electrónico, para comentar con el secretario general o con el presidente cualquiera de los requerimientos, de las notificaciones que nos han llegado de los distintos juzgados, porque generalmente de cada accidente que nosotros investigamos hay una causa abierta, civil o penal. Por tanto, esa es mi contribución. Me ha formulado también otra pregunta, si me la recuerda. ¿En qué momento se encontraba la investigación, en el momento en que usted se incorpora por primera vez a la CIA-JAC? Vale, pues habían transcurrido casi 2 años. Nosotros entramos a un pleno en el que se conservaba el mismo secretario general, que por tanto había sido, además de secretario de la anterior comisión, investigador jefe de este accidente, y por tanto en ese momento ya se habían realizado, las labores de campo estaban todas hechas y lo que había era pendientes análisis del material con el que ya se contaba y desde luego redacción del informe. Por tanto, empezó un trabajo de revisión del material con el que se contaba y de celebrar sesiones en las que discutíamos los distintos aspectos que había que tratar y cómo teníamos o queríamos plasmarlos en el informe provisional y en el informe final que salió. Entiendo que usted participó en la redacción final del informe. En esta comisión, el señor Villarroel Claver, vocal de la Comisión de Investigación de la CIA-JAC, en agosto del 2008, expresó de una forma literal algo así como que en algunas discusiones sobre los propios informes siempre había una cierta tendencia a edulcorar, por decirlo de alguna manera, algunos informes. Me gustaría conocer su opinión sobre esta afirmación. Bueno, generalmente los informes no los redactamos los miembros del Pleno. Le he explicado en la introducción que yo he realizado que los miembros del Pleno no trabajamos con carácter permanente en la comisión, pero sí que hay una plantilla y que esta plantilla realiza tanto la labor de campo como el análisis concreto de los datos que nos van llegando, como la redacción de los informes. Lo hacen, evidentemente, bajo la dirección y bajo la supervisión de algún miembro del Pleno que en concreto asume la coordinación o sirve de enlace, por así decirlo, con los investigadores. Después estos informes llegan al Pleno y en el Pleno los discutimos y los discutimos hasta donde haya que llegar. Es decir, que hay veces que consideramos que hay algún aspecto que ha quedado incompleto y que por tanto hay que seguir avanzando por ahí, o que no nos gusta cómo se ha redactado una determinada recomendación y que hay que darle la vuelta. O sea, esa es la tarea que nosotros realizamos. ¿A la edulcoración de la que me habla? Pues no sé, porque yo no formaba parte del Pleno en ese momento, pero sí que le digo que hay manuales. Hay un manual en concreto que se refiere a la redacción de los informes que contiene determinadas reglas que hay que seguir, pero que hay que seguir para respetar la filosofía que hay detrás de las investigaciones técnicas, que tratan de preservar el anonimato de las personas que participan o que tienen implicaciones en los accidentes. Por tanto, yo, en el tiempo que he estado, nunca se ha edulcorado nada, lo que sí se ha tratado es de aplicar las normas sobre cómo redactar los informes. Pero de la edulcoración en concreto que me habla, no le puedo ni siquiera dar mi opinión porque no la desconozco, yo no estaba en ese momento en el Pleno. Tiene usted, señora Guerrero, un extenso currículum como docente, no en vano, pues es catedrática de Derecho Mercantil, y una de las competencias directas de la CIA que es precisamente la formación. ¿Piensa usted que en el equipo multimodal de investigadores que formaba parte de la investigación en aquel momento tenía
la formación y la experiencia suficiente y adaptada a las circunstancias de ese momento y de esas circunstancias? Como le he dicho antes, cuando yo me integré en el órgano en el año 2010, ya llevaba 2 años en marcha la investigación de este accidente. Las medidas de contar con especialistas y con profesionales para el desarrollo de esta investigación se habían tomado antes, pero durante el tiempo que nosotros estuvimos al cargo de la redacción de este informe, si hubo necesidad, porque se consideró que así convenía, de contar con los servicios de algún profesional adicional, no se dudó en ningún momento. Y creo que además lo explicó muy bien el presidente, don Manuelita, había recursos para hacerlo. O sea que en todo momento creo que se ha contado con todos los especialistas de todas las disciplinas necesarias. ¿Piensa usted que, entrando en el ámbito jurídico-administrativo, que en base a las manifestaciones efectuadas por el COPAC y la Asociación de Víctimas, en las que aluden a una serie de ineficiencias o de errores producidos con anterioridad al accidente, el primero y más destacado, el relacionado con la prórroga del certificado de aeronavegabilidad de la aeronave y que ésta se hiciera sin inspección, ¿cree que se aplicaron con rigor las distintas instrucciones, circulares y el denominado manual de aeronavegabilidad de la OACI? Mire, me alegro que me pregunte esto porque le tengo que confesar que cuando me he releído el informe para preparar mi comparecencia, porque comprenderá usted que hace de esto ya un tiempo y hace falta refrescar los datos, y he llegado a la página 18, que es la página en la que se hace referencia a esa prórroga del certificado, le confieso que he pensado, no lo hemos hecho bien en explicar por qué no adoptamos medidas en este terreno. Si hay algo que después, durante el resto del tiempo que yo he sido vocal de la Comisión de Investigación, hemos aprendido o hemos estado tratando de aplicar, es que muchas veces cuando no recomendamos algo hay que explicar por qué no se recomienda. Y creo que en este caso nos hemos quedado cortos en explicar el por qué. Se ha hablado ya del certificado de aeronavegabilidad tropecientas veces, pero no sé si se ha llegado a comprender el sentido de cuál ha sido la reforma del régimen jurídico al que se somete esta cuestión. Hasta hace un tiempo, el certificado de aeronavegabilidad se emitía conforme a una normativa que venía impuesta con carácter internacional o supranacional, pero que en cada estado se decidía cuál iba a ser la duración del certificado. Y el proceso consistía en realizar una serie de controles por parte de la Inspección del Estado y emitir después de esos controles el certificado o renovarlo, es decir, conceder prórrogas de certificados que se habían emitido previamente. Hubo un reglamento comunitario en el año 2003, porque en el año 2002 se pone en marcha la Agencia Europea de Seguridad Aérea, ¿vale? Y este reglamento cambia completamente la concepción de cómo se va a certificar la aeronavegabilidad a partir de ese momento. A partir de ese momento se concibe la aeronavegabilidad de otra manera. No se trata de que en un momento determinado, cuando la aeronave se somete a examen, cumpla los requisitos y que eso se plasme en un documento. Se trata de que la aeronavegabilidad tiene que ser continuada. Y esa aeronavegabilidad continuada se va a conseguir gracias a que cada aerolínea tiene que tener asignada una organización que se llama CAMU. Es una sigla que, si quieren yo les leo, les digo lo que significa exactamente, que viene a decir Continuing Airworthiness Management Organization, es decir, Organización de Gestión de la Aeronavegabilidad Continuada. Y lo que hacen las administraciones a partir de que empiezan a aplicar este reglamento es verificar que estas organizaciones de control, estas organizaciones que garantizan la aeronavegabilidad funcionan bien. De manera que cuando una aerolínea utiliza aeronaves y tiene para la aeronavegabilidad de esas aeronaves asignada una organización CAMU que está certificada, su certificado de aeronavegabilidad es inderogable, es indefinido, quiero decir. O sea, no tiene un límite temporal. La Administración lo que hace simplemente es verificar que las organizaciones están realizando bien su trabajo y la aeronavegabilidad es indefinida. ¿Vale? Este reglamento que les digo se pone en marcha en el año 2003 y tiene una serie de disposiciones transitorias para darle tiempo al sector a que se adapte a esta nueva visión de la aeronavegabilidad, y su fecha final de entrada en vigor es precisamente septiembre de 2008.
Por tanto, el hecho de que en este caso se hubiese renovado el certificado no tiene ninguna trascendencia. Es que la aeronavegabilidad era algo que se constataba a través de otros medios, no a través de inspecciones previas que realizaba la Administración. No sé si eso le da respuesta a lo que me preguntaba y les da una pista de por qué no se ha adoptado ninguna medida en ese terreno, porque la normativa va por otra vía. Es una realidad que las víctimas han denunciado en diversas ocasiones, la falta de independencia de la CIAJAC, y esta cuestión de la independencia ha surgido en varias ocasiones con distintos comparecientes y creo que usted ha hecho alguna referencia a ella. Precisamente en una de sus publicaciones, titulada Investigación técnica y procesos penales derivados de los grandes accidentes aéreos, en el apartado 4.4, que es el que refiere la independencia de la investigación, el estatuto jurídico del investigador, manifiesta que requisitos indispensables para garantizar la independencia son la autoridad, lógicamente la disponibilidad de medios y de recursos humanos y materiales. Según su criterio, ¿contaba la CIAJAC con el personal investigador suficiente en cada una de las diversas materias necesarias para llevar a cabo en ese momento una investigación de esas características y con los suficientes medios materiales? Y siendo la CIAJAC una institución adscrita al Ministerio de Fomento, cuyos miembros del Pleno, como usted también ha puesto de manifiesto, pues son nombrados por el Ministro de Fomento y que cuenta con el presupuesto de ese mismo Ministerio, ¿puede usted afirmar que la CIAJAC es realmente un organismo independiente? Y, por último, además, desde su punto de vista, ¿cree que existió falta de medios en el órgano pericial colegiado? ¿En el órgano pericial colegiado del que nombró el juzgado de instrucción? Sí. De eso no le puedo responder, no tengo ni idea porque yo estaba en el otro lado, yo estaba en el lado de la investigación técnica. De la otra pregunta que me ha formulado, si creo que había medios suficientes, creo que cuando ocurrió el accidente no, pero se adoptaron todas las medidas para dotar de los medios necesarios, los que requiere atender un accidente de la envergadura que fue, ¿no?, el accidente de 2008. Creo que a esta pregunta también se refirió ya don Manuelita y él explicó exactamente cuáles fueron los recursos con los que se contaron adicionales y cómo se recurrió a personal específico para este accidente. En el momento en que sucedió, no, pero se dotaron los medios. Usted es jurista y me gustaría conocer su opinión sobre si tiene sentido un juzgado específico para cuestiones de accidentes de transporte. Pues mire, esta cuestión la he debatido y la he debatido además en foros con profesionales de la justicia. En el sentido de que haría falta formación específica, le podría decir que sí. Ahora, si echamos números y vemos además cómo tendríamos que estructurar el órgano judicial en concreto que se ocupara de esta materia e incardinarlo en la estructura judicial actual, parece bastante complicado. El problema que tenemos ahora mismo es que los accidentes ocurren y ocurren donde sea, en un pueblo remoto de la geografía española. Y eso quiere decir que la demanda se va a poner, en ese caso, en el juzgado de instrucción más cercano a ese pueblo. La dificultad que tenemos es cómo hacemos que el juez de ese juzgado remoto tenga formación en esta materia. Es bastante complicado, sí que lo es. Ahora, ¿cómo lo centralizamos? Pues yo no tengo la respuesta, pero creo que es un tema que está bien seguir debatiéndolo y que probablemente haya que seguir pensando a ver si encontramos una solución que nos permita que cuando un tema de estos llega a un juzgado, pues no se tenga que poner a estudiar de cero, ¿no? Que tenga ya un conocimiento previo de la materia. Muchas gracias. Hemos hablado también mucho durante estos meses sobre las recomendaciones y su necesidad de... Voy terminando, señora presidenta. Y su necesidad de obligatoriedad o no para realmente pues que sirvan las conclusiones de las investigaciones técnicas a la hora de evitar accidentes similares en el futuro. ¿Cree que esas recomendaciones, esa situación de recomendaciones que hoy existen, deberían ser de obligado cumplimiento o deberían ser sencillamente, como en este momento en muchos casos, facultativas o de cumplimiento voluntario? Mire, el carácter coercitivo de las recomendaciones es imposible por la propia filosofía que hay detrás de las investigaciones técnicas.
por el propio contrapeso que supone el hecho de que exista una institución que se encargue de investigar desde fuera. Tiene que haber una autoridad, que es la investigada, y tiene que haber una organización de investigación que tiene que estar fuera de la autoridad. Por tanto, me parece que es contradictorio. Eso por una parte, pero por otro lado, desde el punto de vista técnico-jurídico, nos encontramos con inconvenientes y con problemas que hacen que eso sea imposible. Tenga usted en cuenta que destinatarios de las recomendaciones de seguridad pueden ser la propia OACI, pueden ser autoridades de aviación civil de otros estados. Nos encontramos con el problema de la extraterritorialidad. No tenemos capacidad. ¿Cómo un órgano nacional español puede vincular a una institución de otro país? No, conforme a las reglas que funcionan los sistemas jurídicos, no es posible eso. Otra cosa es que digamos que cuando la recomendación va dirigida a una autoridad nacional, existan normas internas en nuestro país que obliguen a esa autoridad nacional no a cumplirla, porque ya le digo que entonces estaríamos suplantando el papel de la autoridad, pero sí a dar más explicaciones. Le advierto que el reglamento 996, en lo que más se ha producido un progreso, por así decirlo, es precisamente en el seguimiento de esas recomendaciones. Es obligatorio que la entidad a la que va destinada la recomendación, en el plazo de 90 días, acuse recibo y comunique cuáles son las medidas que ha adoptado, y si no adopta medidas, que explique las razones. Y a los 60 días de nosotros, de la Comisión de Investigación, recibir esa notificación, puede hacer una valoración. Y de todo eso, además, se va llevando un registro. Hay un repositorio constituido desde el año 2007 para que eso se esté registrando y sea público. Eso es lo que yo le puedo decir. O sea, es que creo que no existen mecanismos para que las recomendaciones sean vinculantes, porque por su propia esencia tienen que ser recomendaciones. Y por último, señora Guerrero, y agradeciendo su comparecencia en la tarde de hoy, me gustaría que nos contara a grandes rasgos, desde su punto de vista, cuál ha sido la evolución y la mejora de la seguridad operacional desde el año 2008, en estos últimos 10 años, coordinada con las instancias europeas e internacionales de la OACI y la Unión Europea. En el ámbito de la seguridad operacional, ¿qué significa, si puede ilustrarnos, la denominada cultura justa? Y en el ámbito de la atención a víctimas, ¿qué ha supuesto la aprobación del protocolo de coordinación para la asistencia a las víctimas de aviación y sus familiares en los últimos años? Muchas gracias. Lo primero que me ha planteado es casi un imposible. O sea, yo no puedo hacer una valoración de cómo se ha avanzado en seguridad operacional. Me faltan, además, conocimientos técnicos para pronunciarme sobre esos aspectos. Más en concreto, lo último que me ha dicho es una valoración del protocolo de asistencia a víctimas, que no es un protocolo, es un real decreto, es decir, que tiene categoría de reglamento. Pues creo que es un avance importante, aun cuando es una norma en la que yo no he participado en su elaboración, pero tengo entendido que se ha hecho siguiendo las instrucciones o las indicaciones de la circular 285 y, por supuesto, que creo que tiene que ser bienvenida a nuestro ordenamiento. Y hay algo en medio que me ha preguntado, pero si me lo recuerda. Cultura justa. El concepto de cultura justa. Bueno, pues esto de la cultura justa es un movimiento que su razón de ser está precisamente en hacer frente a otra tendencia que me parece muy peligrosa y además un poco contradictoria, porque da la casualidad que en los últimos 15 años, que es cuando más se ha avanzado en seguridad aérea, es cuando se ha producido un incremento de los procesos penales abiertos para tratar de dilucidar accidentes. Y el cauce penal no siempre está demostrando ser el más apropiado. Evidentemente hay que indemnizar a las víctimas y hay que abrir procesos judiciales, pero el proceso penal no sé si es el más apropiado. En cualquier caso, ya le digo que esto de la cultura justa lo que viene es a tratar de hacer contrapeso de esa otra tendencia. Les digo que, por hacer ese balance que me pedía al principio, el año 2007 ha sido el año en el que se ha batido el récord del menor número de accidentes en la historia de la navegación de las aerolíneas comerciales, solo en el sector de las aerolíneas comerciales, que quede claro porque queda muchísima tarea en otros. Eso significa que seguimos en el buen camino, que seguimos avanzando, pero no que esté todo hecho. Las tareas de las que yo me he venido encargando hasta hace poco, que son tareas reactivas, es decir, que es a partir de que ocurre un accidente, estudiarlo, ver las causas y tratar de enmendarlas para que no sucedan en el futuro,
han sido fundamentales y como se vienen aplicando en el mundo de la aviación desde el año 1944, pues tenemos mucho recorrido hecho. Desde hace años se están implantando otras tareas que son proactivas, es decir, no se espera a que ocurra el incidente grave ni el accidente, sino que con datos que se van recabando de las notificaciones de sucesos se pueden extraer ya conclusiones que permiten hacer o establecer medidas correctivas. Yo creo que vamos en el buen camino y la prueba es que el resto de los medios de transporte están copiando estos modelos. Pero vamos, que para nada es autocomplacencia, porque ya le digo que creo que es un terreno en el que no acabamos de trabajar. Muchas gracias, señor Chani. Señora Guerrero, una pregunta nada más que tiene esta presidenta. Llevamos toda la tarde escuchando a dos mujeres con dos currículum brillantes, la anterior compareciente y usted mismo. Y yo por lo menos me voy preguntando si después de 10 años está esta comisión, después de 10 años sigue existiendo el debate, desgraciado debate de la tragedia del JK 5022. No hay una autocrítica que puedan hacerse, porque ni la anterior comparecencia ni a usted le hemos visto una autocrítica. O sea, todo se hizo perfecto por la CIAG. Yo sí hago autocrítica y creo que además he dicho, por ejemplo, en el tema de la renovación del certificado no hemos sabido explicarlo, no hemos sabido explicar por qué no había que recomendar ahí nada, por qué la actuación de la Administración en ese terreno fue correcta. Por supuesto que sí, que hay autocrítica. Y desde luego en lo que tenemos un cero rotundo es en la labor de comunicación, pero en nuestro descargo también le tengo que decir que no tenemos recursos para tener un departamento de comunicación, que es lo que nos haría falta. Si cada vez que ha salido una noticia, que pueden ustedes consultando hemerotecas verlo, diciendo que a la CIAYAC le falta independencia, hubiéramos tenido nosotros que salir a contrarrestarla, hubiéramos necesitado contar con un departamento de comunicación y desgraciadamente no hay recursos para eso. Muchas gracias, señora Guerrero. Muchas gracias, señorías. La próxima sesión es el martes 10 a las 9:30. Buenas tardes a todos. Gracias. Martes 9 a las 10:30, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Guerrero. Gracias.